Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestra celebración. En una misma celebración recordamos a Pedro y Pablo, columnas de la iglesia. El primero, un sencillo pescador de Bethsaida, líder innato en el grupo de los 12, a quien Jesús puso al frente de su iglesia. El segundo, judío de nacimiento, el perseguidor acérrimo que se convirtió en el apóstol de los gentiles y maestro insigne. Ambos confirmaron con la entrega de sus vidas la fe en aquel maestro a quien amaron. Murieron mártires en la persecución propiciada por Nerón entre los años 64 y 67 en Roma. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Los que somos
llamados a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne, los que somos llamados a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. Venimos desde lejos ante el Señor, trayendo en nuestras manos la alegría. Un solo corazón nos une en el amor, al ser los invitados a la fiesta. Los que somos llamados a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. Los que somos llamados a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos a los santos Pedro y Pablo, las dos columnas de nuestra iglesia, la institución o institucionalidad y el carisma, la fuerza, el empuje de la evangelización. Estos dos grandes santos de la iglesia que hoy nos ayudan también a nosotros siempre, son las dos piernas, digamos, para poder caminar. La fuerza de una evangelización como la de Pablo y sobre todo la fuerza también doctrinal, elemental y fundamental, donde nosotros cimentamos nuestra propia fe. Confirma a tus hermanos, le dice Jesús a Pedro. Ay de mí si no evangelizara, dice Pablo. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía vamos a pedir perdón por las veces que no hemos tenido esta fuerza necesaria de formarnos en la doctrina de nuestra fe. Y por otra parte también las veces que nos quedamos paralíticos y que no fuimos capaces de evangelizar. Pedimos perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todas nuestras faltas y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Oración. Dios nuestro, que nos alegras en la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan. Y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar, poniéndolo bajo la custodia de 4 relevos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior, al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre los soldados, atado con 2 cadenas, y los otros centinelas vigilaban la puerta de la prisión. De pronto, apareció el ángel del Señor y una luz resplandeció en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar, diciéndole: «Levántate rápido». Entonces las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo: «Tienes que ponerte el cinturón y las sandalias». Y Pedro lo hizo. Después le dijo: «Cúbrete con el manto y sígueme». Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que le estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia, y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad.
La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle, y enseguida el ángel se alejó de él. Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No acusa de manera inapelable, ni guarda rencor eternamente. El Señor es bondadoso y compasivo. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen. El Señor es bondadoso y compasivo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó Jesús, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando esta gran solemnidad, esta fiesta de San Pedro y San Pablo. Nosotros sabemos muy bien lo que significan estas dos columnas de la Iglesia. San Pedro, que significa la institucionalidad. San Pedro, que significa para nosotros la Iglesia como doctrina, la Iglesia como enseñanza, la Iglesia como jerarquía, la Iglesia entonces como gobierno. Esa es la institucionalidad. Aupea coñandeña y cotené, alguna vez coñandeña zapatea, llevas allá, no, todo
creemos solamente que hay que hacer esto y hay que hacer aquello, allá y plague allá. Bueno, Ana Pepe con la otra, ahí está, San Pablo. Por eso se celebra esta fiesta, esta gran solemnidad de Pedro y Pablo juntos, porque la Iglesia tiene estos dos elementos para su dinamismo. Entonces, la pastoralidad, digamos de esta manera, o el carisma que se manifiesta a través de San Pablo, es entonces lo que nosotros le decimos la parte de los músculos. También podemos comparar el hueso, el esqueleto. El esqueleto sería Pedro, ¿verdad? El esqueleto, la estructura, la forma. Nosotros no podemos entonces ya la pared de aquí para allá y al final de cuentas somos como gusanitos que no tenemos forma. No, aquí justamente necesitamos entonces nosotros un esqueleto, una estructura, y eso se manifiesta en la institucionalidad de la Iglesia, en la institucionalidad de lo que nosotros entendemos, en la figura, en este caso, de Pedro. Pedro entonces procura, ¿verdad?, cuando el Señor le dice, sobre ti edificaré mi iglesia, los poderes del mal no prevalecerán sobre ella. Y bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero aquí también, por otra parte, miramos a San Pablo, porque San Pablo nos está diciendo esa musculatura que necesitamos como iglesia también. Necesitamos la agilidad, no solo una agilidad mental, sino que esa agilidad en cuanto a la respuesta a las necesidades profundas, esenciales, ontológicas del hombre. Upea coñandela ya yeja cuana, papeñandera pisao y cotene ayepa. Apeñandella yeja cuano, ayajeshano, va esa papeñandera pisao y cotene añandere noi, ñaneatoy. Entonces ahí nosotros respondemos y decimos, bueno, aquí tenemos los músculos, aquí tenemos la fuerza, aquí nos ponemos a disposición de los demás. Y eso es Pablo. Pablo es atecuna y cane hoy. A mí siempre me ha gustado esa frase tan linda y tan importante también y central en la vida de Pablo, porque esto es lo que a él lo identifica. Ay de mí si yo no evangelizara. Upeyajeñan de San Pablo. Ay de mí si yo no evangelizara. Hamba la San Pablo y upea lleva. Va el poco es ese, el homo cruña, se me la diga tu hanguaya, el opununi. Y justamente porque se ha encontrado con un Jesús que lo mueve, un Jesús de quien se enamora, un Jesús a quien él entiende. ¿Qué le está pidiendo? ¿Qué le está diciendo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ñandellana, segunda gente, yo no te persigo en ningún momento. Yo con a cristiano fuera, con ave la perseguina. No, Saulo, no, Saulo. Cuando tú le estás persiguiendo a uno de estos hijos míos, me estás persiguiendo a mí. Se le gengo la leña por ahí. Entonces, se dan cuenta que Saulo ahí entonces es que cae por tierra, ¿verdad? Es ahí donde Dios pone pata para arriba nuestros proyectos, porque ¿cuál era el proyecto de Saulo? Y exterminar, decir, esto no puede ser. No puede venir a dividir aquí el pensamiento, la religiosidad del pueblo judío. Más bien con a secta, con a huevo, con a cristiano fuera, ¿verdad? Pero sin embargo, la centralidad en Jesucristo nace desde aquí, pero desde un encuentro personal. Esa centralidad que se le está transmitiendo a través también de estos cristianos que no desfallecen en su fe. Bueno, todas estas características, y podemos decir mucho, mucho más de Pablo, porque nosotros sabemos todo lo que Pablo escribió, sus cartas, sus preocupaciones. Cuando él mismo también nos va narrando y nos va contando las dificultades y problemas. 2 Corintios capítulo 11, lleva Pablo como tiene problemas, por una parte problemas también internos dentro de la misma comunidad. Luego existen también los problemas externos, ya hay bastante, ¿verdad?, con las que vamos a tener que pelear. Y bueno, eso es lo que se nos está presentando. Pero ahí está el músculo, la gracia. Entonces, hoy lo que tenemos que pedir para nuestra iglesia, que somos nosotros,
No pensemos simplemente en el Papa o en los sacerdotes o en todo lo que se encargan de ayudarnos a hacer crecer a la iglesia, ni la upepeñón de la yapetate, sino que vamos a apuntar mucho más. Vamos a mirar bien lejos qué es lo que el Señor nos está pidiendo y qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Y entonces es aquí donde tenemos que mirar, es aquí donde nosotros tenemos que esforzarnos como cristianos. Por una parte, conocer bien, y esa es la estructura, la institucionalidad. ¿Qué significa ser cristiano? ¿En qué me tengo que comprometer? ¿Qué cosas tengo que dejar de lado? ¿Qué elementos son antivalores y anticristianismo? La institucionalidad. Eso no es porque un sacerdote, porque un obispo, porque el Papa te dice, porque digo lo que es medio de una forma de decir, ¿verdad?, anticuado o lo que sea. No, al contrario. Es justamente queriendo seguir las enseñanzas, los principios, la base y lo elemental. Por eso le estaba diciendo el esqueleto, la estructura. La andén de coino la nacimiento, de coino la de columna cuera, diga tú iré construir la gana, enseguida o apatan de jehuí. Entonces no es también simplemente músculo. Pero por otra parte, como iglesia tampoco podemos anquilosarnos. Esta estructura, este dinamismo que tiene que haber ante las propuestas de salvación, las propuestas tan lindas que el Señor nos regala. Y vamos a transmitirlo a través de la musculatura, a través de ese Queridos hermanos, vamos a rezarle a Pedro, vamos a rezarle a Pablo, que hoy son intercesores ante el Señor. Que ellos, sobre todo como modelo, nos den la fuerza necesaria. Que nosotros también podamos decir, sí Pablo, sí Pedro, a pesar de nuestras limitaciones, como ustedes también. Fíjense, un Pedro que le niega a Jesús, un Pablo que persigue a los cristianos. Sin embargo, hoy son pilares de nuestra iglesia. Y esto es lo lindo, darnos cuenta que también nosotros, porque hoy mantienen algunos y han hacer, pero sean aingo para indicar tu ya porque sean aingo ese pecador hoy, porque sean aingo da ya pues hoy la añan de yaras y añade. Hoy bueno, hagan de ya pues, pero hagan ella pues ya pues, porque eres enduja peñan de yaron vos hasan de peipoa indel dale epuaque, dale anique pues tau bebejina, anique ella paralizate y no anquilosarse, salir, mirar, ver. Y eso es lo que vamos a mirar y estamos mirando hoy en esta gran solemnidad, ¿verdad?, que celebramos de Pedro y Pablo. Mirar sus características y como cristianos decir, podemos. Demos este salto, ¿verdad?, como cristianos. Y démosle gracias también al Señor por estos dos santos, Pedro y Pablo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, vamos a profesar nuestra fe en el Señor resucitado. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, que tu misericordia nos renueve. Señor, que tu misericordia nos renueve. Para que nuestra iglesia sienta la presencia de Jesucristo en la iglesia y calme las tempestades que nacen del cambio de época,
oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por nuestros enfermos, para que no tengan la desesperación ni la resignación, sino se sobrepongan en el Señor, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por nuestras familias, para que el Señor los disipe las tempestades y logren la calma mediante la oración, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por los difuntos, para que reciban la salvación por la mano misericordiosa del Padre, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Padre bueno, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que la oración de los apóstoles acompañe las ofrendas que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en los apóstoles San Pedro y San Pablo nos das un motivo de gran alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el insigne maestro que la interpretó. Aquel formó la primera iglesia con el resto de Israel. Este la extendió entre los paganos, llamados a la fe. Ambos congregaron por diversos caminos a la única familia de Cristo y coronados por un mismo martirio. Son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con los santos y los ángeles, te alabamos diciendo a una sola voz. Santo, santo, santo,
Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también por nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, fieles a la recomendación del Salvador, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos que tú te nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Hazme un instrumento de tu paz, tu paz. Oración final. Padre y Señor nuestro, renovados por este sacramento, te pedimos la gracia de vivir de tal modo en tu Iglesia que firmemente arraigados en el amor y perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles,
lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, consagramos nuestra jornada hoy también a nuestra Madre, la Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. María de Nazaret, María me cautivó, más fuerte volvió mi fe y por hijo me adoptó. A veces yo me detengo a pensar y sin advertir me veo rezar y mi corazón se pone a cantar, oh Virgen de Nazaret. La niña que Dios amó y prefirió por madre de Cristo su Hijo el Señor, María que el pueblo entero eligió, Señora y Madre de Dios. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. Del campo, cómo florecen y crecen. Mira los lirios del campo, que nunca hilan ni tejen. Y entre las flores del campo, ninguna existe más bella. Ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey, se vistió como el lirio se viste, ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey, se vistió como el lirio se viste. Mira las aves del cielo, todo el azul van surcando, abren sus alas al viento, siempre volando y volando.
sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Cansado, triste, con miedo y con hambre, pobre, mal alimentado, vive de falsas promesas, soñando nadar en dinero, siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero, siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero. Mira ahora más hondo, porque los signos no mienten. Mira de nuevo a la tierra, que espera nuevas simientes. Hay que sembrar la justicia, porque es la semilla más pura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy viene nuestro encuentro. Leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, del 1 al 11. Estamos celebrando la gran solemnidad, la gran fiesta de San Pedro y San Pablo. Son dos columnas dentro de la iglesia. Pedro, entonces, que significa la institucionalidad, queridos hermanos. Pedro, que es elegido por el Señor para llevar adelante su iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Pablo, que es entonces el que se lanza al mundo, es el que anuncia, es el que predica, queridos hermanos. ¿Verdad? De cierta manera, cada uno tiene un carisma. Leonardo Boff, en uno de sus libros tan interesantes, Carisma y Poder, justamente nos habla de esto en una forma maravillosa, ¿verdad? El carisma es la fuerza que Dios nos ha dado para anunciar a Jesucristo, dar a conocer a Jesucristo, porque Cristo es entonces el centro de nuestra vida. Y por eso que Pablo tiene esta fuerza impresionante y se abre
hacia los demás. Pero por otra parte está Pedro. Necesitamos también la institucionalidad, es decir, necesitamos un eje, necesitamos un pilar, una columna, queridos hermanos. A eso nosotros le llamamos tradición, y la tradición significa transmisión. En nuestra familia necesitamos siempre alguien que nos enseñe, alguien que se ponga al frente y que nos pueda dirigir la comunidad. Recordemos que el elemento fundamental de una sociedad es la institución. La institución en el sentido de que nosotros nos vamos formando y vamos haciendo aquello que el Señor quiere en la medida en que nosotros vamos también transmitiendo los valores. Y entonces estas dos figuras, Pedro y Pablo, institución, que es entonces la fuerza de un Dios que nos enseña cómo vivir nuestra propia vida cristiana, pero al mismo tiempo la fuerza de anunciar como lo hizo Pablo. Pidamos la gracia para cada uno de nosotros y principalmente para nuestra iglesia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.